Principios para la formulación de preguntas. Los principios que debemos manejar al momento de formularle preguntas a los participantes tienen que ver, en primer lugar, con la claridad y coherencia. Una pregunta es clara si se puede entender fácilmente y es coherente si se le ubica dentro de un contexto. La planificación de la pregunta a los efectos de la claridad y la coherencia es muy importante, especialmente para preguntas de alto nivel de dificultad. Una pregunta es clara cuando puede ser fácilmente entendida por todos, independientemente que el estudiante la pueda responder o no. Y es coherente cuando se le ubica debidamente en un determinado contexto. Es decir, que guarda relación con lo expuesto anteriormente o con lo que será expuesto a continuación. Otro aspecto importante en la formulación de las preguntas tiene que ver con la pausa. La pausa permite buscar señales de comprensión o interés para contestar. Después de formular una pregunta, es necesario hacer una pausa para buscar señales no verbales de comprensión o interés por contestar. La extensión de la pausa es una señal para el participante. Por ejemplo, si yo hago una pausa larga, le indico que debe pensar detenidamente en la respuesta. Y las pausas cortas indican que el participante debe responder rápido, porque si la respuesta no se obtiene de inmediato, el facilitador la reformulará. Otro elemento importante referido a este último aspecto es la rapidez en la formulación. La rapidez de la pregunta depende del tipo de pregunta. Así, las preguntas más fáciles o de bajo índice de dificultad pueden ser comunicadas rápidamente. Aquellas de alto índice de dificultad requieren más lentitud y deben ser seguidas de pausas. De lo contrario, da lugar a confusiones o silencios por parte de los participantes. En todo caso, es posible usar algunas expresiones que le indican al participante qué es lo que esperamos de él, como por ejemplo, piensa cuidadosamente antes de responder. Haz un esfuerzo por dar una respuesta completa. Las pausas y la rapidez caracterizan el ritmo del proceso de formulación de las preguntas. Otro elemento importante tiene que ver con la dirección y distribución. Frecuentemente en la sesión hay participantes que pueden y quieren contestar casi todas las preguntas y muchos facilitadores se limitan a preguntarles solo a ellos o aceptan sus respuestas voluntarias. Esto puede acarrear problemas de aburrimiento o rechazo en el resto del grupo. Estos problemas pueden ser minimizados dirigiendo las preguntas al grupo y luego atendiendo la persona que va a responder voluntariamente o por designación. Dirigir preguntas a los distraídos, por ejemplo, puede ser un buen instrumento de motivación. Es importante evitar el aceptar la respuesta de varios participantes a la vez, porque la tendencia es tomar la respuesta correcta del coro de respuesta y esto impide conocer la información que maneja cada participante, así como también reforzarlos individualmente. De tal manera que aquí hay dos aspectos claves. Uno, evitar preguntas en coro porque no sé realmente cómo puedo comprobar el nivel de conocimiento de cada uno. Y en segundo lugar, establecer reglas concretas de participación de manera que aquellos participantes que más hablan le den oportunidad a otros. Otro elemento clave en la formulación de preguntas tiene que ver con la sugerencia y el sondeo. En la sugerencia se fracciona la pregunta de alta dificultad. Es importante tener este concepto bien claro. Y el sondeo se formulan preguntas sencillas para aproximarse a la respuesta. Profundicemos un poco. La sugerencia, como decía, consiste en fraccionar la pregunta de alto índice
en otras preguntas más sencillas. Es decir, que implica un proceso de análisis. Y el sondeo consiste en ya formular preguntas sencillas para que el participante llegue por aproximaciones sucesivas a la respuesta deseada. Esto, en cambio, implica un proceso de síntesis. Aquí hay que considerar que a ciertos participantes se les dificulta intervenir en discusiones o contestar a las preguntas. Especialmente cuando estos participan, es importante estimularlos. Cuando no responden, la actitud no debe ser negativa, sino sugerirle la respuesta o formularles preguntas de sondeo, es decir, de un nivel inferior para facilitar su intervención y que no quede delante del grupo como una persona ignorante o callada. El facilitador tiene que evitar contestar él mismo las preguntas cuando no le ha dado suficiente tiempo a los participantes para responder o cuando hay errores o deficiencias en las respuestas obtenidas. Esta actitud es muy común. Cuando el facilitador hace una pregunta, debe esperar y no responderse él mismo, porque no tiene sentido preguntarme a mí mismo cuando tengo de frente un público. En estos casos, el facilitador puede utilizar también sugerencia o sondeo. Hablemos ahora de los tipos de preguntas. Los tipos de preguntas pueden estar dirigidas a un nivel cognitivo o al nivel metacognitivo. Cuando hablamos de metacognitivo, no hablamos del conocimiento en sí, sino del proceso, cómo ha obtenido la respuesta o el resultado. El primer tipo tiene que ver con preguntas experienciales. El propósito de este tipo de preguntas es indagar en el participante con relación a experiencias que él ha vivido o emociones personales relacionadas con la temática que estamos tratando. Se trata especialmente de provocar la participación anecdótica, subjetiva y personal con el fin de crear un clima psicoafectivo favorable al contenido de aprendizaje que se está tratando. Otro tipo de preguntas serían las de evocación. Estas se usan para indagar en el participante los conocimientos previos, es decir, información específica o general proveniente de fuentes extremas, no propias de ellos, que puedan poseer y sirva de puente y enlace con los conocimientos nuevos. Estas preguntas de evocación son ideales para poder construir un aprendizaje significativo. Si yo siempre exploro el conocimiento previo haciendo preguntas de evocación y construyo a partir de ese conocimiento previo, yo estoy garantizando un aprendizaje significativo. Otro tipo de preguntas tienen que ver con las de extensión. Estas simplemente son usadas cuando se desea que el participante añada más información a lo que ha dicho. Luego tenemos las de retroalimentación, que se emplean cuando se desea que el participante clarifique una respuesta que ya ha dado, planteándola de otra manera o de una mejor manera o más clara. En este caso se solicita al participante que aclare lo que ha dicho, que lo diga de otra manera, que use otras palabras, que explique, que justifique su respuesta. Más adelante profundizaremos en lo que tiene que ver con las preguntas de retroalimentación, porque la retroalimentación en sí es una técnica. Luego tenemos las preguntas de justificación. Esta es una de las que más usamos, ya que frente a cualquier respuesta o acción del participante, simplemente podemos solicitarle que la justifique. Es decir, se le solicita el porqué de su respuesta. En este caso, se pretende que el participante defienda, razone o argumente su respuesta. Esto promueve la revisión por parte del participante, la revisión de su respuesta y lo acertado o no de ella.
promueve también la metacognición, como habíamos dicho antes. Es decir, la conciencia sobre cómo yo aprendí eso y si lo que he aprendido es correcto. Esto implica que al tener que revisar los procedimientos o los procesos, es decir, la metacognición, nos lleva a una respuesta mucho más concreta en el caso específico de lo que estamos solicitando. Luego tenemos las preguntas de demostración. Con estas preguntas se pretende que el participante suministre ejemplos de lo tratado o una situación donde se evidencie su aplicación con el fin de verificar la comprensión de lo aprendido. Es una manera rápida y participativa que tiene el facilitador para comprobar que el participante haya asimilado el aprendizaje y pueda transferirlo en otros contextos. Luego tenemos las preguntas de rebote. Se utilizan para la redirección cuando se requiere involucrar a otros participantes en la interacción que se está llevando a cabo en un momento dado. Esta inclusión de otros participantes hace que la interacción verbal en clase sea más amplia y dinámica y crea un clima de participación donde todos saben que pueden intervenir en la conversación en cualquier momento. Hay varias maneras como puedo utilizar este tipo de preguntas. Por ejemplo, aun cuando un participante haya respondido una pregunta de manera acertada, podemos preguntarle a otro participante que añada algo más a lo que ha dicho el primero. Igualmente podemos pedirle a un segundo participante que aclare lo que ha dicho el primero o dé un ejemplo. Podemos pedirle también a un participante que responda la pregunta que ha hecho otro participante en vez de responderle el facilitador. Finalmente, podemos pedirle a un participante su opinión también sobre lo que ha dicho otro. Justamente la metáfora de rebote tiene que ver con eso, que una misma respuesta yo la puedo aprovechar con varios participantes para generar una mayor interacción. De esta manera hemos concluido esta parte. En el próximo video hablaremos ya específicamente de las estrategias para el facilitador.